Primer contacto en vivo y en directo con Araceli Romero para... Le está dando un seguimiento a esta chiquita. Se tragó una pila y, para peor, la pila explotó en el interior de la pequeña. No es la primera vez que se escucha un caso similar, el que traga un objeto peligroso como este, el de una pila. Lo que sí es la primera vez que estamos interiorizándonos es en que esta explote, porque sabemos que es altamente contaminante una batería como esa y puede generar realmente daños muy malos en el intestino y en el resto del organismo. Le produjo quemaduras. Quemaduras graves. ¿De qué nivel? O por lo menos Araceli ya tiene mayores detalles y nos cuenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mercedes, Aníbal, a toda la teleaudiencia. De hecho que estoy en compañía del doctor Martín Agüero. Él nos va a brindar más detalles de cómo fue la intervención médica y de cómo se dio de que se corrió, salió el líquido de la pila, porque es así la expresión que nos estaba también acá comentando el doctor que se utiliza en este tipo de casos, ¿verdad, doctor? Bastante grave la situación, sin embargo, está viva la niña, es lo importante. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay ingesta de pilas, la posibilidad de que haya una corrosión a partir del contenido de la pila y a partir de ahí puede haber hasta una perforación del esófago es alta. Y si esa perforación se hubiera dado, eso podría haber tenido una consecuencia fatal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la niña está viva. Las secuelas que pueden quedar a posteriori solamente podremos saber con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque realmente se produce una corrosión del tejido esofágico y ese tejido puede quedar con mayor o menor daño y cicatrizar de una forma más o menos irregular. Entonces podría producir problemas de deglución, o sea, al tragar en esta niña más adelante, ¿verdad? Pero en este instante lo importante es que la vida está estable y a salvo. Doctor, ¿la corrosión del líquido de la pila dentro de su esófago se dio de manera inmediata o cómo fue eso, según su análisis? Bueno, hay que tener en cuenta que estas pilas, una vez que entran al esófago, empiezan a ser sometidas a la fuerza del propio esófago, que es un órgano muscular que aprieta la pila, y puede haber una salida del contenido de la pila, que generalmente es un álcali, o sea, sería un material corrosivo que puede ir penetrando las paredes del esófago, ¿verdad? Y eso se da generalmente luego de 2 horas aproximadamente, se tiene en promedio después de la ingestión. Considerando que esta pila queda trancada, dando ese término ilustrativo, ¿verdad? Queda estancada en uno de los sitios del esófago que son sitios normalmente más estrechos. Entonces, en ese sitio queda trancada y ahí empieza a producirse un efecto propio del esófago que intenta deshacerse del cuerpo extraño y en ese intento puede haber una salida del material corrosivo, ¿verdad? Entonces, esto pudo haber ocurrido en las primeras 2 horas. Esta es la pila de botón, esa pila que se usa en los relojes y en algunos juguetes también. Es esa pila. Y bueno, ambas pilas, las pilas comunes y estas, tienen efectos similares, pero esta pila se conoce como pila desnuda y es una pila en la que eventualmente hay mayor posibilidad de daño rápido. ¿Cuál fue la intervención médica que le realizaron cuando llegó esta niña, ya que desde Orqueta viajó hasta Central? Bueno, y básicamente nosotros estamos en este instante en la sala de medicina interna con esta niña, estabilizándola desde el punto de vista de su medio interno, dándole antibióticos y viendo con el paso de las horas cómo se comporta ese esófago, porque en este instante dependemos de la reacción del cuerpo, ¿verdad? Dependemos justamente porque esa sustancia produce un daño en primer tiempo y con el paso de las horas ese daño puede ir expandiéndose. La sustancia, a pesar de que vos extraes la pila, sigue actuando la sustancia corrosiva. Bueno, el doctor Martín Agüero es uno de los pediatras que estuvo trabajando en esto, ya que en conjunto realizaron la intervención Mercedes Aníbal Araceli, para poder brindar una rápida asistencia en este caso. Sí, señor. bueno, ¿cuáles son los riesgos para el organismo de la pequeña? Y recordando de paso también la edad de la chiquita, los riesgos para la salud de la pequeña, tiene que seguir un tratamiento especializado para digamos, expulsar todo ese... O eliminar, o eliminar esa sustancia corrosiva. Bueno, la niña de 3 años, 3 años tenía, 3 ¿verdad? años. También los daños que causó esto y por supuesto cómo el cuerpo estaría expulsando todos estos líquidos bastante peligrosos que quedaron a raíz de la corrupción de líquido de la pila, doctor. A partir de las primeras horas lo que se hace es dejar en ayuno al niño y
el cuerpo no va a poder expulsar de por sí porque es una sustancia que va a ir penetrando, a pesar de la extracción de la pila, lo que haya filtrado va a seguir penetrando el tejido. Y en las siguientes horas recién tendríamos la posibilidad de saber qué tanto daño hace. Hay que tener en cuenta que el esófago es un tubo, cilíndrico y las paredes del esófago son infiltradas por la sustancia cáustica, y ese proceso de infiltración es un proceso individual que va a variar de paciente a paciente. O sea que es totalmente impredecible, o sería muy audaz decir ahora mismo qué tanto daño final va a tener. En las primeras 24 o 48 horas sabremos. Doctor, se habla tanto, por lo menos es un término común, un procedimiento conocido, el lavado de estómago en situaciones extremas. ¿Este lavado involucra también el esófago y eso puede llegar a servirle para que deje de filtrar justamente este líquido? No, en este caso no. En este caso, de hecho, ciertos procedimientos que se realizan en otros casos, en ingestiones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, de tóxicos o de drogas, insecticidas, o bien de fármacos, ¿verdad? En esos casos uno puede llegar a hacer lavado de estómago, puede usar algo que se llama carbón activado, que bloquea las sustancias para que no se absorban, pero ahí ya estamos hablando de estómago. En este caso estamos hablando del conducto que lleva desde la garganta al estómago, que es el esófago, y de hecho se prefiere no inducir vómitos. Hay gente que de repente quiere neutralizar, por así decirlo, si se ingirió un ácido. Hay gente que dice, bueno, vamos a darle un álcali. Hay gente que entiende aproximadamente de lo que está pasando, ¿verdad? Pero aproximadamente nomás, y genera un daño mayor. Por otro lado, tampoco se puede inducir el vómito, porque al inducir el vómito lo que hace es producir un segundo paso del cáustico, ya en este caso no por el esófago, sino que va a ir hacia la boca en su intento de salir, y la quemadura va a empeorar, la quemadura química, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo tuvo que haber permanecido ese objeto extraño en el organismo de la pequeña para que haya explotado? Sí, ahí habría que hacer la acotación, ¿verdad? Que el término explosión a veces uno lo asocia mucho a una circunstancia tipo bomba, ¿verdad? Un estallido. Un efecto de daño masivo, ¿no? Y realmente acá se está hablando de una filtración de la sustancia. Entonces lo que ocurre es que realmente cuando uno tiene la pina en la mano, la sustancia está contenida, y en cambio cuando entra al esófago, pues en este caso lo que hay es una filtración de una sustancia cáustica. Entonces el cáustico es el que hace daño, ¿verdad? Si hubiese habido una explosión física, probablemente no tendrías al paciente vivo, ¿verdad? Pero sí, en este caso es una filtración. ¿Cuánto tiempo? Se calcula que dadas las características del esófago y el contenido del esófago habitual, un paciente tendría que tener 2 horas como mínimo la pila, como para que empiece a filtrar. Perfecto. Doctor Agüero, muchísimas gracias por estas explicaciones. A las órdenes, cuando quieran, por favor. Gracias, Araceli, también. Hace poco veíamos el niño que tragó los botones del control remoto, ¿te acuerdas? También vimos la moneda, que es relativamente común, ¿verdad? La moneda, otros objetos pequeños, la pila también, esas pilas redondas, tipo de relojes, también un niño había ingerido, pero afortunadamente lograron sacarle a tiempo. En este caso en particular se esperó demasiado tiempo y lastimosamente tuvo otras consecuencias. Esperemos que la recuperación sea total de esta pequeña de solamente 3 años. O sea, para manejar mejor los términos, niña de 3 años traga una pila que son para reloj. Sí. Al menos tuvo que haber tenido esa pila en su interior del esófago, 2 horas como mínimo. Y no podemos hablar de explosión, sino de una filtración de la sustancia, del líquido que contiene esa pila. Y de todas maneras, luego de que se le extraiga este material, todavía lo que había adentro puede seguir filtrándose en los tejidos, y por eso las próximas horas son tan importantes y se la va a monitorear muy de cerca para corroborar su evolución. No se puede establecer todavía cuán graves pueden ser los daños provocados por la filtración del líquido que contiene esa pila. Preventivamente hay que cuidar a los pequeños, hay que alejar cosas de tamaño diminuto
y también de elementos que puedan llegar a ser peligrosos, como punzantes, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Porque, bueno, en un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de segundos, ocurren estas cosas que, bueno, se pueden considerar como accidentes.